Hola, soy Juan Carlos Monedero y quiero invitarte a que veas mi canal. Más de 175 videos con temas de filosofía, historia, lógica, argumentación, temas de actualidad y temas perennes. Si te gustan los videos, apoya mi trabajo con un me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas publicaciones. Muchísimas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En esta oportunidad, en mi canal, tengo el agrado de contar con la presencia de Miguel Ángel González, hermano mexicano que nos saluda desde las tierras del querido México. Acá Juan Carlos Monedero desde la Argentina y Miguel Ángel desde México. ¿Cómo estás, Miguel? Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación que me has hecho. Me es muy grato el poder compartir este momento contigo, ya que yo he venido siguiendo tu trabajo y admiro mucho lo que haces. Bueno, muchas gracias. Entonces es para mí un honor estar contigo. Muchas gracias, Miguel, un placer. Les cuento de Miguel. Miguel Ángel González, mexicano, se ha recibido como bachiller en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Además es magíster en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se dedica profesionalmente a la consultoría filosófica, tiene 34 años y está casado. Lo pueden encontrar en su muro de Facebook llamado Philosophicum Concilium. Contactarse con él a través de esta red para eventuales tareas de filosofía. Así es, Miguel, y el tema de hoy justamente va a tratar del tema mediante el cual nos conocimos, porque empezamos a conversar con Miguel a través de los debates que yo tuve más o menos en los últimos 3 meses del año pasado con 2 o 3 pastores protestantes, con Bill Graham entre ellos, acerca del principio de sola escritura. Y resulta que Miguel empezó a intervenir en los comentarios del video y a mí me pareció que, ni bien lo leí, me pareció una enorme profundidad lo que decía Miguel. Nos contactamos y empezamos a charlar. Así que en ese contexto nos conocimos, ¿verdad? Así es. Aunque, bueno, yo ya te venía siguiendo, bueno, yo ya te conocía por lo menos a través de tus escritos, ¿no? Porque había visto tu trabajo, por ejemplo, tus refutaciones a Darío, en una página que tienes, cuando él se presentó dando una postura, por ejemplo, a favor del aborto, y tú hiciste una refutación extraordinaria, y también una refutación que hiciste a un biólogo, Kornblick, me parece que se llama, ¿no? Que también... Y bueno, antes de esto yo ya había leído tu libro acerca del lenguaje, que también yo recomiendo ampliamente. Muchas gracias, Miguel, por tus palabras. Y en esta oportunidad vamos a hacer un análisis del tema justamente de la sola escritura. Vamos a hacer un análisis filosófico del principio de la sola escritura. A través o tomando como, digamos, referente a algunos de estos debates que tuve, que el más importante fue con Bill Graham, más o menos hacia octubre, noviembre del año pasado. Empecemos. ¿Qué es lo primero, Miguel, que desde lo personal yo noté con el tema de la sola escritura? Lo primero que noté es que no había unanimidad, o no hay unanimidad en el mundo protestante respecto del contenido objetivo del principio de la sola escritura. Es decir, cuando yo estudié este tema en la apologética católica, lo estudié como principio de sola escritura significa nada se puede aceptar que no esté en la escritura. Punto. Entonces, supuestamente, esto era un criterio de demarcación que funcionaba como diciendo, como una línea divisora de aguas. Los católicos, hay cosas que las inventan de la nada, y hay otras cosas, los católicos, que sí, que creen y que son correctas,
porque está en la Escritura. En cambio, nosotros los evangélicos, nosotros los protestantes, nosotros los luteranos, nosotros los calvinistas, nosotros lo que sea, somos los verdaderos discípulos de Cristo porque solo nos limitamos a lo que está en la Escritura y no añadimos algo más allá de la Escritura. Entonces, eso era el concepto que yo tenía sobre la Escritura. Pero cuando me enfrento a estas tres personas, descubro que cada uno de ellos tiene un concepto distinto a su vez del principio de sola escritura. Miguel. Sí. Tú, cuando dices tiene un concepto diferente, bueno, pienso que podríamos remarcar esto. No es que solo sea diferente la expresión. Es decir, por ejemplo, una misma idea puede a lo mejor expresarse con distintas palabras, ¿no? Es que en realidad hay una idea distinta. Es decir, la expresión con las cuales ellos expresan la palabra implica una expresión de una idea distinta. Y esto significa que la esencia que están captando en la mente es una cosa diferente, ¿no? Sí, entonces eso también lo que hacía era, de alguna manera, dividir el concepto y la discusión de manera tal que lo que yo había estudiado ahora de alguna manera se corría un poco hacia otra expresión que no era exactamente la que yo había entendido como principio de sola escritura. Por eso es que ahora, incluso en los debates, se escucha que algunos evangélicos dicen, no, yo no defiendo la sola escritura, sino el principio de la prima escritura. ¿Sí? Pero, sea una cosa, sea la otra, a mí lo primero que me llamó la atención fue la falta de unanimidad en torno al mundo protestante del concepto de sola escritura, que como tú dices, no es solamente un problema de expresión, sino es un problema de contenido. Es que hay otra idea, no es la misma idea expresada distinto. Y esto también lo pude experimentar porque con ocasión de estos debates, muchos evangélicos, muy amables por cierto, se han comunicado conmigo para darme su opinión, para manifestarme su punto de vista, algunos con aportes muy interesantes, pero en general me ha pasado que cada uno de ellos tiene un abordaje distinto, e incluso había ciertos protestantes que criticaban a Bill Graham, porque Bill Graham no estaría respetando el verdadero concepto del principio de sola escritura, lo cual vuelve el debate mucho más difícil desde el punto de vista de la comprensión del espectador, porque ya no se trata de luchar contra algo definido, sino que se trata de luchar contra algo que cambia o que viene cambiando permanentemente. Y mira, yo creo que para tu audiencia podríamos decir que esto te presenta a ti una dificultad, porque por ejemplo tú vas a un debate y bueno, te preparas para enfrentar algo, ¿no? Es decir, por ejemplo, como un partido de fútbol, por ejemplo, el Boca contra el River, supongamos, ¿no? Entonces el River se prepara para enfrentar al Boca y lo que hace es decir, bueno, ¿cómo juega el Boca? ¿Qué jugadores tiene? ¿En qué posición se ubican? ¿Qué cualidades tiene cada jugador? Etcétera, ¿no? Bueno, pero resulta que entonces cuando llega a jugar con el Boca, el River contra el Boca ya no es el Boca. No conozco cuáles otros partidos, equipos hay en Argentina, pero resulta que ya Racing, no es ese. por ejemplo, Racing, San Lorenzo. Supongamos San Lorenzo, que los jugadores de San Lorenzo simplemente se ponen la playera del Boca y entonces ahora tienes que enfrentar algo del Boca, ¿sí? Pero con el nombre de Boca, ¿no? Entonces, esto tiene que mostrar que los protestantes muchas veces no conocen ni siquiera el propio principio que defienden. Es decir, lo defienden de nombre, pero realmente no están ni siquiera de acuerdo en lo que significa ese principio. Sobre esto, yo más o menos intuyo por dónde podría estar el problema. A ver qué te parece, Juan Carlos, te lo expreso. Mira, recuerdo que en un libro de Leonardo Castellani, me parece que es un libro que se llama Elementos de Metafísica, él habla de que, bueno, los medievales decían que de la contradicción todo se sigue. Entonces,
Castellani ahí recomienda que, bueno, ante todo debemos de evitar la contradicción, ¿no? Yo aquí difiero un poco, porque desde mi particular punto de vista, si usamos una lógica, que no sea solamente una lógica de tipo nominalista, sino que sea una lógica que esté vinculada a una metafísica, es decir, que tenga por detrás una teoría epistemológica del hombre como capaz de aprender esencias por medio de la abstracción. Entonces, bajo un tipo de lógica así, que era el que usaban, que se usaba también en la escolástica, yo diría que de una contradicción no se sigue cualquier cosa, o que del error no se sigue cualquier cosa. Yo diría más bien que del error no se sigue nada, ni de la contradicción tampoco se sigue nada. Pero pasa algo curioso. Cuando tú aceptas una contradicción, entonces tú ya no tienes criterio para aceptar o rechazar otra cosa. Si tú ya aceptaste una contradicción, entonces ya no tienes criterio para rechazar otro absurdo, ¿sí? O otra inconsistencia en un sistema de pensamiento. De ahí que se puede decir que todo se sigue, pero más bien se debería decir, aceptada la contradicción, luego puedes aceptar cualquier cosa. Y me parece que en el principio de sola escritura, si tal vez, o más bien explícitamente a lo mejor no es una contradicción explícita, detrás de ella, o más bien, ella implica una cierta contradicción, implica caer en ciertas posiciones contradictorias o por lo menos inconsistentes. ¿Sí? ¿Y por qué? Yo considero que el principio de sola escritura es como un revestimiento, como un disfraz, una nueva forma que adopta un principio todavía a lo mejor más básico, o que es el mismo pero en otra forma, ¿no? Que es el de libre examen, ¿sí? El principio de libre examen, ¿no? Como sabemos, es en el que se basa todo el protestantismo. Pero este principio de libre examen también se puede expresar a lo mejor de otra manera, diciendo que es el principio de autonomía religiosa, ¿sí? ¿Autonomía cómo? Entonces, autonomía religiosa, ¿no? Entonces, si nosotros vinculamos a lo mejor, ¿no? Como una manifestación, un revestimiento del principio de autonomía religiosa, quizás seamos capaces de ver un poco más dónde está la incoherencia, ¿no? Porque, ¿qué es la religión? La religión no es sino una relación que establece el hombre con Dios, ¿no? Y esa relación se establece en razón de la naturaleza del hombre y en razón de la naturaleza de Dios, es decir, en razón de lo que es Dios y en razón de lo que es el, ¿sí? No es un tipo de relación, no es un tipo de relación que el hombre quiere, que el hombre le gusta, ¿no? Es una relación que viene exigida en sus determinaciones por parte de la naturaleza de ambos términos, de Dios y del hombre. Esto implica que la religión exige ciertos deberes de Dios, del hombre para con Dios, ¿sí? Es decir, una religión en la que hay deberes del hombre para con Dios, ¿no? Y estos deberes, bueno, están vinculados con una doctrina, con una moral y con un ritual específicos, ¿sí? Entonces, el principio de autonomía religiosa es precisamente romper con esto, ¿no? Porque si la religión establece unos deberes del hombre para con Dios, entonces eso ya no es como, es decir, el hombre no determina cómo debe de ser esa relación, sino que el hombre debe de querer y debe voluntariamente entrar en un tipo de comportamiento que es exigido por esos deberes, ¿sí? Pero en cambio, la autonomía religiosa es más bien un tipo, ahí se ve más claro como una contradicción, es decir, no puede haber una religión en la que el hombre determina que sea el cómo se le adore a Dios, el cómo se le obedezca, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que por aquí se podría ver un poco más dónde radica la cuestión de que el mismo protestante varía en sus definiciones, ¿sí? Por ejemplo, Bossuet caracterizaba un poco el protestantismo diciendo que era una variación, y en tanto que la verdad no varía,
bueno, el protestantismo no puede ser verdadero porque él siempre cambia. Entonces decía, la verdad no cambia y tú cambias, por lo tanto tú no puedes ser verdadero. Muy bueno lo de Esa Bossuet. es la palabra, Juan Muy Carlos. bueno lo de Bossuet. Pasa que ellos, el protestante no diría que él es el que determina el contenido de la religión. El protestante diría que con el principio de sola escritura él se limita de manera eh, en franca obediencia a Dios y que somos nosotros los que extraemos una solución o añadimos un concepto que no está en la escritura y que él, por lo tanto, se va a limitar solo a la escritura. Ahora bien, a mí me da la sensación también de otra cosa, esta breve experiencia que tuve de estos debates y después con varias conversaciones con muchos otros evangélicos y protestantes que tuve por fuera, ¿no?, de los debates. A mí me dio esta sensación que te comparto, Miguel, que es la siguiente. Se supone que tú tienes una certeza sobre distintos temas que guarda correlación con tus argumentos, ¿no? Si tú tienes 10 pruebas de que yo robé un banco, deberás tener mucha certeza de que yo lo robé. Ahora, suponte que aparece un abogado que te refuta de esas pruebas, te refuta 8, se supone que tu certeza bajaría muchísimo, ¿verdad? Bien. Algo parecido noté que me pasó a mí en las discusiones o en las conversaciones con distintos evangélicos o protestantes. Que en conversaciones que yo vengo manteniendo hace meses, y lo hago con mucho gusto, porque es parte de nuestro deber como católicos, ¿no? Dar razón de nuestra fe. Veo que tú le respondes una objeción a un protestante y el protestante saca otra objeción. Tú le respondes la segunda y saca una tercera. Y cuando tú vuelves a hablar con él, él está tan seguro de las cosas como antes de recibir la respuesta que le diste. Por decir algo, recuerdo una conversación con un evangélico sobre las imágenes, ¿no? Que me venía a decir que yo adoraba imágenes y que la Biblia no habla de imágenes, y yo le respondí que después de que la serpiente, que después de que Moisés castigara a los judíos, Dios le dijo a Moisés que construya una serpiente y que ellos, mirando la serpiente, iban a curarse, ¿no? Entonces Dios les dice que construyan imágenes. O otra conversación con otro evangélico que me dice, ¿por qué ustedes se confiesan con hombres? Y yo le muestro que en la Biblia los hombres le confiesan sus pecados a Juan el Bautista, que lo dice en la Biblia. Entonces, los dos argumentos eran, digamos, argumento de la Biblia, frase literal. Entonces, a veces, la pregunta que nosotros nos hacemos es, y así hay un montón de ejemplos, ¿no?, en que se le ha respondido al protestante o al evangélico. Entonces, la pregunta es, ¿por qué, si esos 10 argumentos que caen 8, ¿por qué la certeza del evangélico tampoco no cae en correlación con la caída del argumento? Porque se supone que si yo tengo un montón de argumentos, tengo mucha certeza y está justificado que la tenga, está bien. Ahora, se supone que si caen, no te digo todos, pero caen 8 o 7 de esos argumentos, se supone que mi certeza debería ser más baja, ¿sí? Y no se aprecia, o por lo menos yo no aprecio, o yo no verifico que esos evangélicos o esos protestantes tengan menos certeza a medida que van recibiendo más respuestas. Sí, mira, sobre esto yo lo vería así. No podemos decir que los protestantes son irracionales, porque ciertamente hay muchos protestantes, también en el catolicismo, ¿no? Hay protestantes con una diversidad de grados de inteligencia, de razonamiento, ¿no? Sí, como también en el catolicismo, ¿no? Como en la Iglesia Católica, sí. Exacto. Exacto. Entonces, no podemos decir que el protestante es irracional. Hay personas muy inteligentes del protestantismo, pero me parece que ellos son en realidad un poco arbitrarios. Es decir, por momentos usan la razón y por momentos la dejan de lado. De ahí que yo creo que suceda esto que estás contando, es decir, y esto, por ejemplo, lo podemos ver un poco en Lutero.
vemos que Lutero desconfía de eso, ¿no? Se cuenta contra la iglesia, contra las indulgencias, cuando llama a debate, ¿sí? Entonces es un tipo de arbitrariedad, ¿no? A veces usa la razón bien, cuando me conviene, cuando no me conviene, entonces soy voluntarista, soy fideísta. Y hay en el protestantismo unas ciertas raíces, ¿no? O sea, podremos decir, bueno, el protestantismo es una religión, es una cosmovisión, pero toda cosmovisión también implica una metafísica, ¿sí? Una metafísica. Y esa metafísica, bueno, incluye cuestiones filosóficas, incluye también la asunción de ciertas creencias, ¿no? A través de las cuales yo ordeno la totalidad de la vida, ordeno mi ubicación en la existencia, en relación con la sociedad, ¿no? Entonces, a lo mejor podríamos ver cuál es la metafísica que yace detrás del protestantismo, ¿no? Y bueno, no es una metafísica del tipo realista como de Santo Tomás en el auge de la época medieval, ¿no? Parece más bien influido por una metafísica de tipo nominalista, si se le podría llamar así, cuando en realidad es la destrucción de la metafísica, ¿sí? Que probablemente Lutero heredó a través bueno, de sus profesores que tuvo en la universidad, que eran precisamente de corte nominalista, ¿no? O sea, Gabriel Biel, no sé si estoy pronunciando bien, de ellos, ¿no? Se tuvo profesores y, en Erfurt que eran ocamistas. El propio Lutero llega a decir que él es ocamista, ¿no? Ockham, mi Entonces, padre. entonces él tiene el nominalismo detrás, el voluntarismo. Otra cosa que sucede, y bueno, en relación con lo que estás comentando, es que también veo que el protestante, con su principio de sola escritura, cuando es bien entendido realmente como es decir, exclusivamente la escritura o únicamente la escritura, es decir, que la escritura tiene todo lo necesario y suficiente para la salvación, ¿sí? Entonces, cuando eso ya sea entendida y aplicada, lo que hace el protestante es como recluir o llevar a cautiverio a la verdad, ¿sí? Es decir, quiere determinar a priori los límites de la verdad, ¿sí? Por ejemplo, bueno, aquí podremos decir, hacer una comparación entre la verdad y la vida. Estaba diciendo que el protestante parece que a priori quiere determinar el límite, es decir, ponerle los límites a la verdad, ¿sí? Llevarla a un tipo de cautiverio. ¿Por qué? Bueno, y para verlo hay que poner un poco en perspectiva la verdad con la vida. La vida por sí misma es fecunda, ¿sí? La verdad también, la verdad por sí misma es fecunda, es decir, tiende a un desarrollo, o más a través de la persona, ¿sí? La persona tiende a llevarla a un desarrollo, ¿sí? A desenvolverla. De ahí que, por ejemplo, haya teología, ¿no? Podemos poner, ¿no? ¿Qué es lo que hace la teología? Bueno, la teología toma los artículos de fe, la verdad revelada por Dios, y bueno, después desarrolla esa verdad a través del razonamiento, explicitando las verdades contenidas implícitamente en los artículos de fe, ¿sí? Pero el protestante, como tú muy bien has señalado, no puede responder con la Biblia a ciertos problemas contemporáneos. ¿Y por qué? Precisamente porque ha llevado a encerrar la verdad en unos ciertos límites. Es decir, la verdad debe de estar contenida solamente en este escrito y no puede estar más allá de este escrito, ¿sí? Tiene que estar recluida en esto nada más, ¿sí? Y todo lo que salga de eso es dudoso, ¿sí? Entonces yo lo vería por ahí. Sí, porque el tema está, tú decías al principio en el primer bloque, que una vez que se pone como principio algo falso, se puede decir de muchas maneras, se sigue cualquier cosa, se sigue lo contradictorio, no se puede seguir nada, pero tú decías muy bien esto de que una vez que se establece el criterio de algo que es falso, pierdes el criterio para todo lo demás. Exactamente. Entonces, yo creo que acá el punto está en que el principio de la sola escritura es autocontradictorio, porque para empezar, no está en la escritura. Esto lo aprendí de un apologista católico argentino, el padre Antonio Colom, con M final,
que en la segunda mitad del siglo XX, calculo que años 60, 70, era un sacerdote que se especializaba en debatir con protestantes. Y él, una de sus técnicas era impedirles abrir la Biblia. O sea, no vamos a discutir la Biblia. Tú primero me vas a defender el principio de la sola escritura. Y entonces él lo que lograba era mostrar ante el auditorio que ellos estaban defendiendo un principio que no era bíblico. Entonces, para empezar, no es lo mismo probar que la escritura es una autoridad que probar que la escritura es la única autoridad, ¿sí? Y muchas veces los protestantes presentan el argumento de la escritura como autoridad como si ese argumento respaldase el hecho de que la escritura es la única autoridad. Primera falacia o primera debilidad intelectual en el argumento de ellos. Pero la segunda, que se puede ir más allá, es no solamente el principio de la escritura, de la sola escritura, no está en la Biblia, sino que en la Biblia está el principio contrario. Es decir, la misma Biblia remite a cosas que están fuera de la Biblia, a la tradición, a acontecimientos históricos concretos, y después cuando le sumas el análisis histórico y ves que la iglesia primitiva recién tiene algo que podemos llamar Biblia, muchas décadas o incluso siglos después de que el cristianismo se difundió, y que también llegas a la conclusión de que había muchísimo analfabetismo, muchísima gente no podría haber leído la Biblia, pero sin embargo eran cristianos. Entonces empiezas a encontrar fisuras. Y por otro lado, el principio de la sola escritura tampoco figura en la iglesia primitiva, que es el modelo de argumentación de los evangélicos y protestantes. Siempre te dicen, no, la iglesia primitiva tal cosa, la iglesia primitiva tal otra. Bueno, la sola escritura no está en la iglesia primitiva. Entonces, me parece que la vara con la que ellos juzgan es mucho más alta que la vara con la que ellos se juzgan. Entonces, la primera condición de un principio, es que, de la verdad de una religión, es que pueda resistir la propia aplicación de las verdades con las que intenta juzgar a los demás. Y cuando se le aplica a la misma doctrina protestante la sola escritura, cae. Fisuras, grietas, contradicciones. Y así es, estimado, no hay otra manera. Coincido con lo que has dicho. Me gustaría ir a un análisis un poco filosófico, ¿no? Sobre lo del principio de sola escritura. Y bueno, ellos plantean el principio, o bueno, lo dicen de muchas maneras, ¿no? Pero muchas veces llegan a esta idea. La idea es de que la Biblia es la autoridad máxima, ¿no? O la única autoridad, depende de qué usen, porque como los protestantes se dan cuenta que su principio de sola escritura los lleva a incoherencias, bueno, lo que hacen es irlo cambiando poquito a poquito, de modo tal que ya no sea el principio de sola escritura, sino el principio de prima escritura, como tú bien habías mencionado hace rato. Bueno, pero ¿qué es a lo que llegan? Que la Biblia es la máxima autoridad o la única autoridad, ¿no? O que la Biblia es infalible, es lo único infalible, ¿no? Los hombres no pueden ser infalibles, la Biblia sí puede ser infalible porque es la palabra de Dios, o que la Biblia es el último tribunal, ¿sí? El máximo tribunal, ¿sí? O el único, ¿sí? Pero vamos a verlo desde el punto de vista filosófico para, bueno, un poco desenmarañar todas esas cosas que me parecen falsas. ¿Por qué? A ver, veamos un poco. Ellos dicen que es la autoridad, ¿no? Que la Biblia es una autoridad, la única autoridad o la máxima autoridad. ¿Pero qué es una autoridad? Vamos a ver. Una autoridad o la autoridad es el derecho que tiene uno de mandar, ¿no? Y de ser obedecido, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es una cosa infalible? ¿No? Una cosa que no yerra, ¿no? Que no se equivoca, ¿sí? ¿Qué es un tribunal? Bueno, es un conjunto de personas, ¿no? Que bueno, van a dirimir controversias y van a ver cómo se debe de interpretar la ley.
El protestante le da a la Biblia todas estas atribuciones que la Biblia no puede tener desde su propio punto de vista. ¿Y por qué? Vamos, desde el punto de vista de la Iglesia Católica podría decir que la Biblia es autoridad, podría decir que la Biblia es infalible, podría decir que la Biblia es un tipo de tribunal, pero desde el punto de vista del protestante no se puede decir que la Biblia sea una autoridad, un tribunal, ni que sea infalible. ¿Y por qué? Porque el protestante dice que la Biblia es la única autoridad porque piensa que el hombre no puede ser autoridad en materia de doctrina religiosa, ¿sí? Para ellos, la única autoridad puede ser Dios, ¿sí? Entonces, podríamos decir que para el protestante no puede, el humano no puede ser autoridad, solo Dios puede ser autoridad. Por lo tanto, la Biblia no puede ser autoridad. ¿Por qué? Porque la Biblia no es Dios. Aunque ellos digan que es la palabra de Dios, la Biblia en sí misma, es decir, considerada ontológicamente, el ser de la Biblia no es Dios, ¿sí? Entonces, ellos no pueden decir eso. La Iglesia Católica sí puede decir que la Biblia es autoridad, pero ¿en qué sentido? En un sentido analógico. Es decir, la Iglesia Católica, en tanto que reconoce que puede haber autoridades humanas, en tanto que reconoce que Dios es autoridad, los seres humanos también pueden ser autoridad, entonces hace el concepto de autoridad un concepto analógico, ¿sí? Que propiamente es aplicado a las personas como un derecho, porque los derechos solamente lo tienen las personas. Y luego lo puede aplicar analógicamente al instrumento del que se sirve la autoridad, ¿sí? Es decir, la Biblia, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, podría ser autoridad porque es instrumento de la autoridad, no porque en sí misma ella sea una autoridad, ¿sí? Entonces, el protestante cuando dice que la Biblia es una autoridad está diciendo un absurdo, está diciendo que a la Biblia le compete ser lo que no puede ser, ¿sí? Es una imposibilidad. En tanto que la Biblia es un objeto material, ¿sí? No es una persona, no tiene inteligencia, no tiene alma, no tiene espíritu, no tiene derechos. La Biblia no tiene derechos. Puede decirse que es la palabra de Dios, pero hay que entender en qué sentido es la palabra de Dios. No es la palabra de Dios directa, es una palabra mediada, ¿sí? A través de un objeto material, que es la Biblia, es un conjunto de libros, y estos libros están hechos de papel, tinta, ¿sí? Y la palabra de Dios está representada por ellos a través de signos, ¿sí? Entonces podríamos decir que si el mensaje de Dios es la verdad, bueno, la Biblia es un signo de la verdad, pero no es la verdad en sí misma, ¿sí? Es signo de la verdad, ¿sí? Muy bien. En tanto que signo de la verdad requiere de un intérprete, requiere de un alma, de un espíritu que conciba el signo, que le dé interpretación al signo. Porque la verdad, esto ya lo decía Aristóteles, la verdad solamente existe en el juicio, ¿sí? Es decir, solamente existe como un acto mental del espíritu, ¿sí? Un acto inmaterial del espíritu, ¿sí? La verdad solamente existe. La verdad no está en la Biblia, ni siquiera hay conocimiento en la Biblia. En la Biblia solamente hay signos que, en tanto signos, son una información, datos, ¿sí? Que en sí mismos no son ni verdad ni conocimiento. Solamente cuando se interpretan por un espíritu, ¿sí? Por un ente inteligente, entonces esos signos pueden llevar al intérprete, ¿sí? A un juicio en donde en el hombre se haga la verdad, ¿sí? En el juicio Se se forme hace... la idea. Claro, porque los signos como tal son el roce del avirome, el lápiz o la pluma sobre un papel. Esto retomando la explicación, cuando vos hablabas yo pensaba en el de magistro de San Agustín, de magistro de San Agustín. Los signos como tal son el signo escrito es el roce de la pluma sobre un papel, sobre un papiro, sobre algún tipo de papel que haga de soporte. Como tal, el signo como tal. Y la palabra oral es el sonido que impacta en nuestro tímpano. Ahora, si no hay del otro lado una persona que conozca el código, no puede entender el signo y no puede ir hacia aquello a lo cual el signo lo quiere llevar. Que, por ejemplo, si a mí me traen un papel en chino, ¿no? O en japonés, yo no entiendo nada de lo que está diciendo, pero
y no se forma en mi idea aquello a lo cual la palabra me quiere llevar. Lo mismo pasa con el tema de la Biblia. Lo que pasa es que las Biblias requieren una traducción. Y el intérprete, como dices tú, tiene que ser persona. La autoridad, están las funciones de la autoridad, como tú dices, mandar, gobernar, definir la interpretación, definir el sentido de la interpretación. Y todas esas operaciones son propias de una persona inteligente con voluntad libre. Y la Biblia, como dices tú, es un objeto material que no es persona, no tiene inteligencia y no tiene voluntad libre. Por lo tanto, solo es autoridad, como muy bien dijiste, en sentido analógico, no en sentido principal. De hecho, la autoridad que tiene la Biblia le viene de la Iglesia Católica. Porque fue la Iglesia Católica la que dijo, estos libros son sagrados, son inspirados, estos libros no. Por lo tanto, el planteo de la sola escritura, propio del protestantismo, del mundo evangélico, se autofagocita a sí mismo y lleva a contradicciones. Exactamente. Entonces, reafirmando para tu audiencia, la Biblia no puede ser una autoridad si es tomada en un sentido unívoco, y así lo toman los protestantes, porque para ellos la única autoridad es Dios, ¿sí? Entonces, la Biblia, que no es Dios, ¿sí? No es Dios, o sea, nadie puede decir que la Biblia es Dios, por favor, ¿no? Entonces, no puede ser autoridad, porque la autoridad es un derecho, y el derecho solo corresponde a las personas. No podemos decir que un objeto material inerte sin vida tiene un derecho. Es más, ni siquiera podríamos decir que un animal tiene un derecho, aunque debe de ser respetado. Pero bueno, entonces, luego otra cosa que dicen es que la Biblia es infalible. Oh, pero, o sea, vamos a ver esto. ¿Qué es la infalibilidad? O sea, es algo que no yerra, que no se equivoca. Pero no es algo que no yerra o no se equivoca porque no puede equivocarse, sino porque teniendo una cierta potencia, una cierta facultad, esa facultad, en tanto que es limitada, le da la posibilidad o la condición para que pueda cometer un error. A ver si trato de ser más claro con lo que estoy diciendo. Por ejemplo, podemos decir, una piedra no se equivoca, ¿sí? Pero no diríamos una piedra es infalible, ¿verdad? Sí, sí, no se equivoca porque ni siquiera tiene la posibilidad de equivocarse, ¿sí? Pero no, eso sería una equivocación, ¿no? O sea, por ejemplo, decir que la Biblia es infalible, pues sí, nunca se equivoca, pero no es infalible. Que no se equivoque no quiere decir que sea infalible. ¿Qué es infalible? Es cuando alguien posee una inteligencia y en tanto que esa inteligencia está limitada, da condición para posibilidad de caer en el error, ¿sí? Por ejemplo, Dios es inteligencia, ¿no? Dios es inteligencia. Él, aunque tiene la facultad que da condición a la equivocación, nunca se va a equivocar porque esa facultad no se haya limitado en Dios, ¿sí? Esa condición no se haya limitado en Dios. En Dios la inteligencia es infinita. Entonces, en el hombre, ¿por qué sí puede haber equivocación? Porque esa facultad limitada da condición para que podamos caer en el error, ¿sí? Podríamos decir, un hombre es infalible, o sea, por lo menos tiene sentido, es decir, los conceptos ahí en el orden en que caen son bien aplicados, ¿no? Porque eso es algo que puede corresponder al hombre, otra cosa es que se den hecho o no se den hecho, ¿sí? Pero parece que no es imposible metafísicamente hablando, ¿sí? Pero decir que la Biblia es infalible ni siquiera tiene sentido porque es un objeto, ¿sí? Es decir, por ejemplo, no podremos decir que una máquina se equivoca, que una máquina comete un error, ni siquiera cabe en ella la facultad que limitada da condición para el error. La máquina puede funcionar mal, puede no operar de acuerdo a los fines que un hombre le ha dado, pero no se equivoca, ¿sí? La equivocación, el error, es solo cosas que corresponden a las personas, a los espíritus, personas, ángeles, ¿no? Sí, el agente libre. El agente Exacto. libre. Claro, cuando se dice que la Biblia es infalible, lo que se quiere decir, quizás se utilizan malas palabras, pero lo que se quiere decir es que aquello que comunica la Biblia es verdadero y no puede equivocarse, ¿no? Que creo que sería la formulación correcta. Pero de nuevo, esto solamente lo podemos decir en el sentido en que reconozcamos que
quien está detrás de ellos siempre es una inteligencia que interpreta los signos. Exacto. Si nosotros ponemos de lado eso y sublevamos la inteligencia al objeto material, entonces no podemos decir eso. Tendríamos el mismo problema, o sea, así como la Biblia no es propiamente hablando una autoridad, sino analógicamente, de misma manera la Biblia no es propiamente hablando infalible, sino analógicamente. Entonces, en ese sentido, creo que acá estamos en el viejo tema de los instrumentos y las personas. Los instrumentos por sí mismos son inertes. Los instrumentos se vuelven eficaces cuando son utilizados, interpretados, maniobrados por personas. Y te voy a hacer una comparación en esto con el tema del derecho. Con el tema del derecho. Cuando nosotros decimos, suponte, ¿no? Las partidas de Alfonso el Sabio, ¿no? Sí, son la norma máxima de un imperio. O la Constitución es la norma máxima de una nación. O los tratados son la norma máxima, o lo que sea, lo que sea. Tanto las partidas de Alfonso el Sabio, como los papeles de los tratados, como el texto de las constituciones, son instrumentos. Son instrumentos. O sea, el código penal, el código civil, el código comercial, son instrumentos. Por arriba de esos instrumentos está la inteligencia de una persona que interpreta esos instrumentos para luego hacer justicia. Y es más, existe en el juez la virtud, como dice Aristóteles, de la epiqueia, que lo que hace es recuperar el sentido de la norma para adaptarla al caso concreto, en aquellos casos en que una aplicación mecánica sería injusta. ¿Y qué pasaba en la época de Cristo? Justamente, teníamos a los fariseos con 600 y pico de normas que aplicaban de manera mecánica, o mejor dicho, contra el espíritu de la norma, y por eso es que si un tipo había sido golpeado por ladrones, y era día sábado, ellos pasaban piadosamente, no, yo el sábado no trabajo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que siempre atrás de la norma escrita, sea que en este caso hablemos de la Constitución, de un tratado, de las partidas de Alfonso Sabio, o que hablemos de la Biblia, siempre atrás hay un intérprete. Entonces, lo que nosotros planteamos los católicos, no planteamos algo que no se puede ver en el ámbito civil o legislativo. O sea, planteamos algo de sentido común. O sea, siempre hay una persona detrás del texto. Exacto, tan es así que por eso hay un giro con el principio de sola escritura hacia la subjetividad, ¿sí? O sea, si uno podría decir, ¿por qué instituyeron ese principio de la sola escritura? Bueno, lo razonable es que lo quisieron instituir como un criterio de objetividad para demarcar, limitar o discernir entre la verdad y el error, ¿no? Es decir, entre el verdadero mensaje y una falsificación del mensaje, ¿sí? ¿No? Es decir, los protestantes lo que quisieron decir es, ¿cómo le hacemos para mantenernos en la verdad del mensaje revelado, ¿sí? Y no caer en errores, ¿no? Entonces estaban buscando un principio de objetividad, ¿sí? Bueno, entonces ellos como ven que el hombre se equivoca, ¿no? Entonces dudan del hombre, dices, ¿no? El hombre se puede equivocar, la Biblia no se puede equivocar. Pues claro, no se puede equivocar porque es un objeto, ¿no? Ya dijimos, no se puede equivocar un objeto material, ¿no? Entonces ellos consideran que llevando el criterio de objetividad en lugar de la tradición a un objeto material, entonces aseguran un criterio de objetividad que les dé certeza sobre el mensaje bíblico, el mensaje de Dios, ¿no? Que se expresa no solamente a través de la Biblia, sino principalmente oralmente y luego a través de la escritura, porque la escritura es un reflejo del mensaje que el hombre ya tiene en la mente, ¿no? Es decir, Dios se revela primero a los hombres que tienen una mente, luego esos hombres ponen el mensaje por escrito, ¿no? O lo comunican a otros que después ellos lo ponen por escrito, ¿sí? Entonces, como precisamente la persona no puede estar separada
del signo, es decir, el signo de la verdad no puede estar separada de la persona en donde existe la verdad, porque la verdad solo existe en las personas, hablamos de la verdad epistemológica, solo existe en las personas. Entonces, de ahí que una vez rechazada la tradición como el intérprete, la autoridad legítima que debe de interpretar las escrituras y dar a conocer el mensaje, desarrollar sus verdades, etcétera. Entonces lo que hace es, el protestante crea afirmar algo objetivo, que es la Biblia. Pero como esas cosas no pueden estar separadas, lo que hace es después, niego esto, niego estas personas, pero reafirmo a otra persona. ¿Qué persona es la que reafirma después? Es la propia persona que es el intérprete. De ahí que su principio en realidad no sea un principio objetivo, sino sea un principio subjetivo. De ahí que haya tantas variaciones del protestantismo, tantas interpretaciones, porque cada quien tiene la facultad de interpretar lo que sea. Esto es tan ilógico como esto. Es pensar que el perímetro de una figura geométrica, que siempre está unido a la superficie de esa figura geométrica, ¿sí? Que están en oposición, ¿sí? Es decir, yo no puedo negar el perímetro de una figura, yo no puedo negar la forma del contenido, ¿sí? Entonces, un mensaje revelado siempre requiere de un principio formal, ¿no? Es decir, el mensaje es un contenido, pero requiere de un principio formal, ¿sí? Entonces, negando el principio formal de la tradición como el intérprete, lo que tengo que hacer es reafirmar otro principio formal, ¿sí? Un principio formal del contenido del mensaje bíblico, ¿sí? Entonces, los protestantes en realidad ven en oposición algo que no está en oposición. Ellos piensan o la escritura o la tradición, ¿sí? De aquí que podamos decir otra cosa a propósito de la cuestión filosófica. Esto. Los principios del protestantismo, sola fide, gloria Deo, Hola, ¿no? gracias. Solus Christus, ¿sí? Esos principios en realidad son la elección que hizo el protestantismo de un término que se plantea, de una posición entre términos, ¿sí? Y esos términos son dicotomías, son falsas dicotomías, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es el principio de sola escritura? Es que el protestante concibe una falsa dicotomía, una oposición entre razón, entre tradición y escritura, en la que se excluyen o una necesariamente se tiene que subordinar a otra, ¿sí? Y entonces al ver esa oposición dice, bueno, ¿qué elijo? ¿No? Entre esa falsa dicotomía que es una exclusión, o esto o el otro. Y entonces dice, bueno, elijo esto, ¿sí? Entre una falsa dicotomía entre Jesús o los santos, ¿sí? O la comunidad de la iglesia, los santos, elijo a Jesús, ¿sí? En una falsa dicotomía entre la fe y las obras, elijo la fe, ¿sí? En una falsa dicotomía entre la gracia y la libertad, elijo la gracia, ¿sí? Entonces, podríamos ver, algunos filósofos, por ejemplo, han caracterizado, por ejemplo, la modernidad a través de las dicotomías. Dicen que la modernidad plantea falsas dicotomías, ¿sí? Bueno, pues esto es precisamente el protestantismo. El protestantismo, con sus principios de sola escritura, es la elección de unos términos, de unas falsas dicotomías que él mismo ha planteado, que en realidad no son unas dicotomías. En este sentido, el protestante también es un moderno, es un pensador, un modernista. Es ¿sí? dialéctico. En ese sentido, es víctima de una mentalidad dialéctica. Exactamente. Y por eso no es casual que el protestantismo haya nacido en el siglo XVI, ¿sí? Cuando ya estaba alumbrando lo que se llama modernidad o civilización moderna, ¿no? Ahora, a mí me parece de tu intervención, yo quiero rescatar esta frase que es un concepto que lo has dicho de manera magnífica, que es que el evangélico, el protestante, buscando la objetividad mediante la Sagrada Escritura, en realidad termina coronando el reino de la subjetividad más absoluta. Y eso es patente en los más de 30.000 iglesias evangélicas que existen, con todas doctrinas enfrentadas entre sí. Cuando yo dije esto en el debate a Bill Graham contraatacó con un argumento inteligente, que es decir, bueno,
Sí, nosotros tenemos mucha guerra entre nosotros mismos, entre evangélicos, pero ustedes también, ¿no? Me hizo un poco el tucuocue. Me dijo, bueno, pero ustedes también, en la Iglesia Católica hay un montón de gente que piensan distinto, están los tradicionalistas, están los católicos ortodoxos tradicionalistas, luego están los católicos formados en cierto progresismo, están los católicos liberales, están los de allá, los de acá, Sí, entonces, ese era un contragolpe interesante. Bueno, pero a mí Sí, me gustaría hacer una dame, observación. vamos, decime. Suponiendo que Will Graham tuviera razón ahí, eso no le da la verdad. O sea, demostrar que otro está en error no te hace a ti que tu error sea verdadero. Solamente, a lo mucho diría, bueno, los dos estamos en el error, ¿no? Sí, Pero primero, eso no por eso define. digo, por eso era una falacia de tu quoque, pero tenía la fuerza, pero lo que pretendía, me parece, era decir que yo le estaba planteando que el principio de sobre la escritura genera un caos hermenéutico y él me dice, ustedes también tienen un caos hermenéutico a pesar de no tener principio de sobre la escritura. Entonces ahí la respuesta que yo le di fue, nosotros, primero, el caos que tenemos no es el mismo de ustedes, porque nosotros tenemos artículos de la fe, un credo, en el cual todos los católicos estamos de acuerdo, y si el católico se sale de eso ya no es católico. Pero en segundo lugar, hay una explicación más profunda que es que nuestras diferencias son consecuencias de apartarnos del magisterio, mientras que, o sea, nuestras diferencias surgen por contradicción con el principio teórico, mientras que las diferencias de ellos surgen alineadas con el principio teórico de ellos. Entonces, no es lo mismo. En un caso, la medicina nosotros la estamos rechazando, y en otro caso, la medicina de ustedes es rechazar el principio teórico que ustedes defienden. Por otro lado, en el debate con Bill Graham, a mí me sorprendió cómo él terminó aceptando los primeros concilios de la Iglesia Católica. Cuando la misma autoridad que tenía la Iglesia para definir lo que definió en Calcedonia, en Nicea, es la misma autoridad que tiene en Trento. Y por otro lado, una cosa que en el momento yo no tenía fresca o no sabía, no recordaba, él me pone como ejemplo San Agustín, me dice incluso que él pondría un póster atrás de San Agustín. Y yo también, y tú también. Pero San Agustín hablaba del purgatorio. San Agustín hablaba del purgatorio. Entonces, de nuevo, parece como que es un planteo en donde tomamos de San Agustín algunas cosas, pero otras no. Y de nuevo, la regla venimos a hacer nosotros mismos. Por eso cuando hoy los evangélicos tienen una lucha muy grande con el evangelio de la prosperidad. ¿Sí? El evangelio de la prosperidad es una especie de nueva línea que se creó y los evangélicos lo odian. Y yo estoy de acuerdo en que el evangelio de la prosperidad es una manipulación. Pero a mí lo que me llama la atención es que ellos, muchas veces protestantes y evangélicos, dicen, no, bueno, estos son herejes. No, bueno, estos están contra la Biblia. Pero, ¿quién dice eso? ¿Tú? O sea, en el fondo, ellos mismos, para forjar algún tipo de ortodoxia, tienen que caer en la misma idea de autoridad que cuestiona la Iglesia. Por eso a mí me llama la atención, o sea, si la Iglesia Católica no es la autoridad capaz de interpretar la Biblia y definir el sentido correcto de los versículos, ¿cuál es la autoridad? Son ellos. O sea, la Iglesia Católica no, con 2000 años de fundación no es la autoridad, pero sí el pastor Jiménez. O sea, es ridículo. O sea, o nadie es la autoridad o la autoridad es la Iglesia Católica. ¿Sí? Pero para mí queda como atascado el principio de la sola escritura en un callejón sin salida. Sí, ellos te van a decir que no, que ellos no son la autoridad, que la autoridad es la Biblia. Pero bueno, hay que no solo fijarnos en lo que dicen de palabras, sino en lo que hacen. O sea, ellos pueden decir que la autoridad es la Biblia, pero en última instancia, la autoridad es cada intérprete. ¿Sí? Y tú muy bien ahí dijiste que en realidad la unidad estaba en la línea de los principios, no en la línea disciplinar. ¿Sí? Si recuerdo bien. Entonces, efectivamente, en la Iglesia Católica, cuanto más nos apegamos a los principios, mayor es la unidad, mayor es la comunidad, la comunión. ¿Sí? En el protestantismo,
cuanto más apegados están a su principio, mayor es la disolución, ¿sí? Es más, basándonos en el propio principio de la sola escritura, bueno, o más bien basándose en el propio principio de la sola escritura, los protestantes llegan a ser anticristianos, ¿sí? Es decir, hay ciertas denominaciones o sectas protestantes, ¿sí? Incluso dejan de ver a Jesús como Dios, ¿sí? Ellos ya que Jesús no es Dios. ¿Por qué? Porque dicen ellos, Jesús no es Dios porque es hijo de Dios, ¿no? Una interpretación literal de lo que dice, ¿no? O sea, ellos dicen, no es Dios, es hijo de Dios, por lo tanto no es Dios, ¿no? Entonces, eso. Mira, me gustaría poner algunos ejemplos, bueno, de lo que hemos comentado en razón de los debates que tuviste. Adelante. Entonces, por ejemplo, mira, me gustaría poner, por ejemplo, el primer ejemplo del debate que tuviste con Eduardo Gutiérrez, ¿sí? Sí se llama así, ¿verdad? Eduardo Gutiérrez, sí. Así es. Eduardo Gutiérrez. Bueno, bueno, veamos. En el minuto 59 del debate, tú le preguntas a Eduardo cómo sabe qué es la ortodoxia si no hay un órgano magisterial que la defina, ¿sí? Muy bien. Y ve lo que él contesta, dice, bueno, yo digo, a esta pregunta Gutiérrez responde que sí hay un magisterio que la defina. O sea, tú le dices, ¿y cómo? ¿No? ¿Quién la define? Y él dice, no, sí tenemos un magisterio que la defina. Y ese magisterio es la Biblia, ¿sí? O sea, él dice, ese es el magisterio de la Biblia. Pero ve cómo luego él mismo es inconsistente con lo que dice. Porque continúa, porque dice, ese magisterio que define es el magisterio de la Biblia, porque ella es la única fuente de autoridad. Pero después se pasa un tiempo explicando eso. Y luego dice, en el minuto de 1 hora, 1 minuto con 45 segundos, dice que sí hay un instrumento magisterial que no se equivoca. Y se estaba refiriendo a la Biblia. Entonces ve cómo hay un cambio. Gutiérrez empieza diciendo que sí hay un magisterio, y ese magisterio es la Biblia, pero después no se da cuenta y dice que eso, que la Biblia, que es el magisterio y que es el instrumento del magisterio, ¿sí? Es decir, en la Iglesia Católica puede reconocer que bien la Biblia es un instrumento del magisterio, un instrumento necesario, pero no suficiente, ¿no? Es un suficiente en cuanto a que él no contiene toda la revelación, ¿sí? Además, en la Biblia se menciona que Jesús dijo muchas cosas, las cuales no están escritas. Ahora, si el protestante que sigue el principio de sola escritura y que dice todo lo que se necesita y lo suficiente está en la Biblia, bueno, entonces tendría que preguntarse, ¿y lo que dijo Jesús, que no esté por escrito, no será importante? O sea, ¿eso no importa o sí importa? A mí me parece que una persona que es divina, todo lo que diga debe de tener algún grado de importancia. Pero, en fin, luego me gustaría, por ejemplo, tocar el ejemplo de tu debate con Carlos Veloz, ¿no? Mira, fíjate que aquí en el debate de Carlos Veloz se ve muy bien cómo la misma aplicación de la mentalidad que acepta el principio de sola escritura se hace evidente a la hora que trata de definir el principio, ¿no? Porque como tú muy bien dices, no hay unanimidad, ¿no? No de la forma en que se dice que es el principio de la sola escritura, sino del significado de la sola escritura. Es decir, no se ponen de acuerdo, ¿sí? Pero si no hay una unanimidad entre unos y otros, es decir, cada quien dice que el principio de sola escritura es lo que él quiere que sea, bueno, si se puede variar de uno a otro protestante, pues ¿por qué no puede variar en un mismo protestante? ¿No? Entonces, ¿por qué no? ¿Qué me impide a mí como protestante, si yo varío lo que es el principio de sola escritura, variarlo incluso en la misma plática? Es decir, que la sola escritura es una cosa y luego decir que es otra y luego otra y otra. Esto es precisamente lo que vemos en el debate de Carlos Veloz, que él va cambiando el principio de la sola escritura según le conviene en la plática. Y bueno, voy a poner algunos ejemplos. Él al principio empieza diciendo que la sola escritura es un concepto bíblico que significa solo lo escrito, ¿sí? Bueno, y hasta ahí yo creo que coincidimos con él, ¿no? Pero luego a lo largo del debate él va
presentando un pasaje bíblico y otro pasaje bíblico y otro pasaje bíblico, ¿sí? Con el fin de mostrar que ese principio está en la escritura misma, ¿sí? Pero cuando va haciendo eso, él va redefiniendo lo que es la sola escritura, ¿sí? Te pongo unos ejemplos. En un momento dice que, al principio te digo, en el minuto 8 con 4 segundos, él dice que sola escritura significa solo lo esto. En el minuto 23:48, él dice que sola escritura significa solo el fundamento de los profetas y los apóstoles, ¿sí? Pero en otro momento, sola escritura equivale a simplemente una alusión a la escritura. Es decir, siempre que en un pasaje bíblico se aluda a la escritura, ahí siempre está el principio de sola escritura. Entonces, para él, sola escritura viene a significar alusión a la escritura. Pero en otro momento, la sola escritura equivale a solo el mandamiento del Señor, ¿sí? Después lo usa en esa acepción. Luego, o más bien en esta definición que ya es otro concepto. Y luego dice, aún más, o sea, en otro momento, sola escritura también es para él sinónimo de Biblia. O sea, lo usa igual, en donde, ¿sí? En donde él conciba que se puede poner la Biblia, el concepto de Biblia, entonces ahí mismo también ya está la sola escritura, ¿sí? Bueno, aquí vemos que quizá para Carlos Veloz aquí no haya ningún problema entre todas estas cosas, pero ciertamente hay un problema, ¿sí? Y parece chistoso que Carlos Veloz, que yo creo que no caería en este tipo de errores en otro ámbito, ¿sí? Caiga en esos errores en este ámbito. Por ejemplo, el concepto de perro, ¿no? O sea, nosotros podemos tener el concepto de perro, ¿sí? Y podemos entender que es un animal mamífero con unas características muy, muy específicas, accidentales muy específicas, ¿no? Y bueno, sabemos que el perro tiene ojos, que tiene pelo, que tiene cola, que tiene pulgas accidentalmente, ¿no? Pero todas esas cosas no corresponden a su esencia, sino que son o derivadas de su esencia, ¿sí? O algunas ni siquiera son derivadas de su esencia, como las pulgas, ¿no? Entonces, Carlos Veloz, por ejemplo, no confundiría el ser perro, o sea, si le preguntaran, ¿qué es ser perro? No diría dos ojos, o diría pelo, o diría casa de pulgas, o baba escurriendo, ¿sí? No, él conceptualizaría bien la naturaleza del perro, ¿sí? Sin embargo, aunque todas estas cosas están relacionadas en un ente, por ejemplo, a saber, en todo perro, ¿sí? Es decir, todas estas cosas, los ojos, el pelo, la cola, las patas, la baba, tienen relación, ¿sí? En ese ente, porque todas son parte de ese ente, no son la misma cosa, decir dos ojos, decir cola, decir patas y eso, ¿no? Entonces, aunque todas estas cosas que él va tomando como redefiniciones de la sola escritura puedan estar relacionadas, porque a saber si Dios dio un mensaje bíblico, bueno, pues ese mensaje bíblico, ¿no? Y si fue escrito por los apóstoles, bueno, tiene que ser fundamento de la fe, ¿no? Y entonces yo tengo que adecuar también mi comportamiento en razón de ese mensaje, ¿no? Bueno, todas estas cosas están relacionadas, pero no son esencialmente lo mismo. Y él las va definiendo como si fueran esencialmente lo mismo, ¿no? Yo creo que ellos hay algo que se llama sesgo de confirmación. Y el sesgo de confirmación lo que hace es facilitar que una persona saque conclusiones de premisas mucho más rápido y mucho más profundamente del tiempo que invierte en verificar si esa premisa que tiene es verdadera o no. Entonces, ellos han puesto el principio sobre la escritura y después sacan conclusiones. Sacan conclusiones que se derivan, a veces contradictoriamente, a veces no, del principio sobre la escritura. Pero no sé si revisan tanto y dicen, como decimos en Argentina, che, ¿estará correcto el principio sobre la escritura? Porque la cuestión está en la raíz. Por eso, a mí los mejores debates, me parece, los más útiles, no son donde debatimos el versículo tal, o Juan 1:1 contra Mateo 16:18, o Lucas 3:19, sino vayamos a la raíz, vayamos al principio de la sola escritura. Había una persona en el chat, ahora no recuerdo si eras tú, en el chat en YouTube, que me dijo, yo había dicho en el video con Bill Graham que
que la refutación del principio de la sola escritura no volvía verdadera a la Iglesia Católica. Pero esta persona, y quizás eras tú, me agregó, si bien la refutación del principio de la sola escritura no vuelve verdadera a la Iglesia Católica, sí vuelve falso el protestantismo. Porque la razón de ser de Lutero y de los reformadores fue la de sentar el principio de sola escritura. Entonces, o sea, Lutero no se los comulga por denunciar los abusos de la Iglesia. En todos los 2000 años de la Iglesia hubo gente que denunció abusos y no fue excomulgada por eso. Lutero mismo decía, yo soy un reformador de doctrinas, no de costumbres. Y después de Lutero aparecieron grandes santos, y después de Lutero hubo grandes santos que reformaron la Iglesia desde adentro sin criticar la ortodoxia católica y llegaron lejos, y hasta fueron santificados, está bien, después. Entonces, no hay que confundir la crítica a los abusos con el relanzamiento de otra doctrina, de otra ortodoxia, que eso fue lo que hizo Lutero. Entonces, no es bueno presentar lo que fue una reforma de la doctrina como si fuese solamente una lucha contra los abusos de la Iglesia Católica. Por otro lado, si alguien no entiende que se puede criticar a la Iglesia Católica no por el origen de su autoridad, sino por estar abusando de su autoridad, esta persona no comprende la médula de lo que es el cristianismo. Siempre ha habido autoridades falibles o incluso viciosas o pecadoras, pero se las critica en virtud de un principio superior al cual todos debemos sujetarnos. Y eso no significa cuestionar el origen de la autoridad, sino cuestionar el ejercicio de la autoridad. Que esto es lo que me parece que no queda del todo claro en los últimos debates recientes, y ahora vamos un poquito más adelante, entre Rincón Apologético, Jonathan Carlos Ramos, y Rincón Apologético y el padre Olivera Rabasi. Porque ahí ha surgido una especie de polémica en la que vamos a entrar en detalle ahora en breve, pero justamente Lutero no es condenado por repetir la doctrina de los concilios anteriores. Lutero es condenado por relanzar una doctrina falsa como la sola escritura. Su crítica no era solamente a los abusos. Mucha gente criticó los abusos antes de Lutero y mucha gente criticó los abusos después y no fueron excomulgados. Entonces, lo propio de la excomunión es el relanzamiento de una nueva ortodoxia. Fíjate que me gustaría poner otra vez como ejemplo a Carlos Veloz, ¿no? Esto porque creo que sirve para ilustrar... Te deben estar ardiendo las orejas. No lo hacemos para atacar a su persona, ¿no? No, de hecho lo hemos debatido muy bien con los tres, con Carlos Veloz, con Eduardo Gutiérrez, con Bill Graham y también con Jonathan Carlos Ramos, en otro tema, no de la sola escritura, pero sí, y además me parece justamente que el respeto es justamente mencionar a alguien con nombre y apellido, tomar sus ideas y rebatirlas. Lo peor que hace el tipo que no te respeta no es criticarte en público, sino ignorarte. Y eso lo hace mucha gente desde la cúspide de su poder, ignora. Le hacen una crítica juiciosa e ignora. Entonces eso es lo que nosotros no vamos a hacer. Entonces vamos a mencionar a la gente con nombre y apellido y nos vamos a hacer cargo, pero por respeto. La falta de respeto está en el que ignora un argumento que vale la pena. Incluso, perdóname, Miguel, en las redes sociales ahora es muy común que haya gente que diga, no, yo te ignoro porque tienes pocos seguidores o tienes menos seguidores que yo. Y por ahí tú ves que el argumento es espectacular. Y entonces el otro, que tiene un montón de seguidores, evita usar las neuronas, evita entrar en el trance terrible de responder ese argumento porque no tiene idea, amparándose en la razón de que tiene pocos seguidores. Bueno, nosotros no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es jerarquizar los argumentos en base a su poder, a su valor objetivo. Si tienen 100.000 seguidores o tienen 2, es otro tema, no me importa. Así que vamos a responderle con respeto. Eso es respeto. Y no jugar a tengo muchos seguidores o no, como si fuéramos chicos de cuarto grado. Sí, exactamente. Nosotros respetamos a las personas, pero bueno, no tenemos por qué respetar sus ideas, ¿no?
sobre todo cuando nos parecen que esas ideas son falsas, ¿no? Entonces, bueno, solamente es un análisis de las ideas que expresó Veloz, no tiene nada que ver con su persona, ¿sí? Bueno, entonces, vemos que Veloz comete este tipo de razonamiento que me parece que es muy común en los protestantes. Por ejemplo, si para Veloz un pasaje bíblico dice que toda escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, arguir y educar en justicia, entonces él inferirá de eso que solo la escritura es útil para enseñar, arguir y educar. Si encuentra un pasaje que haga resaltar el valor e importancia de la Biblia, entonces Veloz inferirá que solo la Biblia es importante y valiosa. Pero este razonamiento es tan absurdo como los siguientes, ¿no? Y voy a poner ejemplos de este tipo de razonamientos, ¿no? Por ejemplo, yo digo, la manzana es apta para nutrir. Luego, por tanto, solo la manzana nutre, ¿no? O el delfín es apto para nadar. Por lo tanto, solo el delfín nada. Para las mujeres que tienen varios hijos, el primogénito es importante. Por tanto, solo el primogénito es importante para las madres, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que el protestante, ¿por qué comete esto que se llama non sequitur o non sequitur? ¿Sí? Es decir, inferir una cosa, ¿no?, que no se sigue de lo que yo tenía como premisa, ¿no? Saco una conclusión que no se sigue. Que está más bueno, allá. Porque ya en ellos opera, sí. en ellos ya opera esta dicotomía como una matriz, ¿sí? Es decir, es algo parecido a lo del evolucionismo. ¿Por qué el evolucionista cree encontrar pruebas de la evolución donde realmente no hay prueba, ¿no? Bueno, porque en él ya opera como una matriz metafísica en la cual deben de ser ordenados los datos, ¿sí? Bueno, ¿por qué el protestante encuentra esa conclusión donde no la hay? Bueno, porque en él ya opera un tipo de matriz epistemológica en donde una cosa excluye a la otra. ¿Sí? No son como unos anteojos que te pones. Si tú te pones anteojos rojos, ves todo rojo. Exactamente. Bueno, pero eso también tiene que ver con el fenómeno que en alguna medida nos pasa a todos, que es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación implica que la vara con la que yo juzgo las ideas de los otros es mucho más alta que la vara con la que juzgo mis ideas. ¿Cómo se contrapesa el sesgo? ¿Cómo uno corrige el sesgo en alguna medida en sí mismo? Consumiendo argumentos del adversario. Porque si yo solamente consumo argumentos de lo que a mí me da de lo que ya a mí me da la razón, lo único que hago es reforzar mi paradigma. Ahora, si yo también me tomo la molestia de estudiar a los otros y no estudiarlos en cualquier argumento, sino estudiarlos en sus referentes más importantes. Por ejemplo, ¿qué hace el sector abortista? Toma un pésimo argumento pro vida y lo refuta. Pero eso es bastante deshonesto. Yo no tengo que buscar los peores argumentos pro vida. Tengo que buscar los mejores argumentos pro vida y rebatir esos mejores argumentos pro vida. Acá hacemos lo mismo. Yo no busco un peor argumento protestante. Busco a gente que está de alguna manera cualificada dentro del sector evangélico protestante como ciertos referentes y le respondo. No agarro a un chico de 16 años que escribe en YouTube. ¿Sí? Trato de agarrar un argumento que valga la pena. Entonces, así evito el sesgo. ¿Quién evitaba el sesgo? Santo Tomás de Aquino. Cuando tú vas a sus objeciones, en la Suma Teológica, las objeciones están tan bien formuladas que a veces hay gente que ha leído a Santo Tomás y ha pensado que Santo Tomás estaba diciendo eso. Santo Tomás solamente estaba presentando la objeción a su propio planteo. Santo Tomás era crítico, sabía revisarse, revisitar sus propias ideas. Y nos da la impresión de que a veces algunos evangélicos o protestantes no lo son. Entonces, hace falta combatir el sesgo de confirmación para no llegar a estas conclusiones. Sí, a propósito de eso, por ejemplo, también podríamos traer a colación, por ejemplo, en tu debate con Will Graham, recuerdo que, bueno, tú le decías, bueno, es que tú caes en un círculo vicioso, y Will Graham puso esto, dice, bueno, sí me hallo en un círculo virtuoso, pero yo más bien lo llamaría un círculo, me hallo en un círculo vicioso, pero más bien lo llamaría un círculo virtuoso, ¿no? Dice, bueno, y únete aquí en mi círculo y eso. Entonces, él no ve un problema en estar en un círculo vicioso, lógicamente, ¿no?
Aquí vemos un problema. Él no ve un problema en eso, ¿sí? Es decir, ¿no? Incluso pone ejemplos y dice, bueno, es que eso no tiene nada de incoherente. Y pone, para mostrar que no es incoherente, dice, por ejemplo, nosotros creemos en la lógica porque es lógica. Creemos en lo empírico porque lo vemos, ¿no? Creemos en la ciencia porque es científica, ¿no? Entonces eso es un círculo vicioso del mismo tipo, pero no hay ningún problema ahí. Bueno, aquí comete un error. Nosotros no creemos en la lógica porque sea lógica, ¿no? Es decir, nosotros no podemos, o más bien, creo que usa el término razón. Nosotros no creemos en la razón porque sea razonable, sino que más bien usamos de la razón, porque no podemos sino usarla, ¿no? Es decir, es como un pez con sus branquias, ¿no? No, el pez no cree en las branquias, ese es el término que usa Will Graham, creer. Nosotros creemos en la razón porque es razonable, nosotros creemos en la ciencia porque es científica, nosotros creemos en lo empírico porque lo vemos, ¿no? No, el pez no cree en las branquias porque sean branquias, ¿no? No, el pez usa de las branquias porque no puede sin usarlas, eso es su naturaleza. Nosotros usamos la razón porque no podemos sin usarla, ¿sí? No creemos en lo empírico porque lo vemos, sino porque lo vemos no necesitamos creerlo, ¿sí? Y bueno, no creemos en lo científico porque sea científico, sino porque el método científico nos da buenas razones para aceptar ciertas afirmaciones, ¿no? Pero en esto, ¿sí? Perdona, por eso es que también, No. por eso es que también aceptamos las conclusiones del método científico con un carácter provisorio hasta que aparezca una mejor evidencia, y por eso es que el tipo de demostración en la ciencia no es igual a la demostración filosófica, la cual no admite prueba contraria. O sea, tú en filosofía el principio de causalidad no admite prueba contraria, el principio de contradicción no admite prueba contraria, mientras que en la ciencia algunas constantes admiten prueba contraria y existe hipotéticamente algún tipo de evidencia que podría contradecir. Entonces ahí vemos que no es que creemos en la ciencia porque es científico, sino que, como dices tú, aceptamos esta explicación porque es la mejor explicación por ahora. Así es, sí, exactamente, Juan Carlos. Y ahí te iba a mencionar algo, pero... sí, bueno, volviendo a lo del círculo vicioso, Will Graham no ve ningún problema en estar en un círculo vicioso, que él denomina círculo virtuoso. Pero he aquí su problema. Porque si bien, por ejemplo, yo podría estar en una creencia que no es falsa, simplemente porque estoy en un círculo vicioso, ¿sí? Hay un problema de racionalidad, ¿no? Es decir, si yo estoy es decir, por ejemplo, digamos esto, el principio de sola escritura enunciado en cualquiera de sus formas, ya sea como verdaderamente sola escritura o como prima escritura, no es un principio evidente por sí mismo, es decir, no es algo que una vez comprendidos sus términos se vea o resplandezca su luz de verdad a la inteligencia, ¿no? De tal modo que la inteligencia no podría negar, sino cerrando a ver eso, ¿no? Eso es un principio autoevidente, ¿no? Entonces, Will Graham, bueno, más bien, entonces tenemos que ese principio de sola escritura no es autoevidente, ¿no? O no es evidente por sí mismo. Solo podemos mostrar su verdad a través de otra verdad que nos sirva como de intermediación, es decir, a través de una demostración, ¿no? Entonces, por ello, ellos quieren recurrir a la escritura, ¿sí? Pero mira, pasa algo. A ellos recurrir a la escritura para mostrar la verdad del principio de la escritura no les es suficiente, ¿sí? Recurrir a la escritura para mostrar que el principio de sola escritura está en la Biblia solo les da una condición de coherencia, ¿sí? Es decir, si yo digo que todo debe ser juzgado a través de la Biblia, bueno, entonces esa proposición debería de aparecer en la Biblia también, ¿no? Y eso le daría coherencia a mi pensamiento, sería coherente, ¿sí?
pero eso no mostraría, no demostraría la verdad del principio, ¿sí? Porque entonces caeríamos en el círculo que tú dices, ¿no? Es decir, Claro, porque... puso la misma... Sí. No, porque hay que diferenciar entre coherencia y verdad. Exactamente. Son dos Entonces, cosas distintas. La verdad siempre es coherente, pero no todo lo coherente es verdadero. exacto. Entonces, cuando ellos sacan el principio, en tal lado aparece el principio y en tal otro pasaje eso no les sirve para demostrar que es verdadero, solo les sirve para mostrar que es coherente. Y la coherencia es una condición necesaria que deben de tener para luego dar la demostración de la verdad del principio. Pero ¿cómo pueden dar la demostración de la verdad del principio? Puesto que no la pueden dar por la propia escritura, si no estarían cayendo en un círculo vicioso, solo la pueden dar por algo externo a la propia Biblia, ¿sí? Y entonces, suponiendo que ponen ese principio en la Biblia y luego intentasen demostrarlo, tendrían que recurrir a una verdad externa, extrínseca a la Biblia, pero entonces quedarían en contradicción con lo que están diciendo. Entonces no lo pueden hacer. Ahora, entonces, el problema de Will Graham es que al aceptar estar en un círculo vicioso, lo que él está aceptando es que no es racional para creer, ¿no? Para afirmar la verdad del principio de sola escritura, ¿sí? Ese es su problema. Su problema ahorita no podemos decir, es que no está en la verdad, porque no podemos determinar si está en la verdad a partir de eso. Pero por lo menos podemos decir, es que él afirma esa verdad, pero no por razón, sino por fe, ¿sí? Entonces, en realidad, en Will Graham, esto se ve porque él acepta el círculo vicioso, no es que tenga que necesitar de salir del círculo vicioso para demostrar la verdad de su principio, es que debe de salir del círculo vicioso para ser razonable en creer lo que está afirmando. De tal modo, si no sale de ese círculo vicioso, si permanece en eso, no está siendo razonable. Él afirma eso solamente por una voluntad, ¿sí? Afirma que eso es verdadero solamente por voluntad, no por razón. Y esto es muy propio de los protestantes, que son fideístas muchas veces, ¿no? Es decir, afirman lo que creen, pero no porque tengan razones para creerlos, que los lleven a dar el salto de fe en la dirección que indica la misma razón. Porque quieren, ¿sí? Claro. Sino solo porque quieren. Sí, es lamentable. Y esperamos que este video pueda ayudar a que ellos revisen sus posiciones, que se critiquen a sí mismos, porque también es algo que también pasa con el tema del evolucionismo, ¿no? Y ya para ir terminando, Miguel, en muchos casos, el convencimiento respecto de una postura es consecuencia de la costumbre, del hábito, de haber vivido mucho tiempo en esa postura, ¿sí? Es decir, cuando tú estás sumergido en un mundo, a veces lo naturalizas, ¿sí? Y ya das por obvias cosas que quizás ante una crítica racional no lo son. Y lo mismo pasa con el tema del evolucionismo. Entonces, nuestra intención con esto es poner al servicio de los demás herramientas filosóficas, lógicas, todo lo que hemos dicho o es evidente por sí mismo o puede inferirse de otra cosa, o sea, pero no hay nada que hemos dicho que no pueda reclamar su razón. Entonces, el objetivo es justamente mover a evangélicos y protestantes a que se critiquen, a que se auto revisen, a ver si están equivocados en esto, y así poder incorporarse plenamente a la Iglesia Católica. Porque eso es nuestro deseo. Nuestro deseo es que todos los talentos de un Bill Graham, de un Jonathan Carlos Ramos, de un Santiago Larcón, de un Veloz, de un Eduardo Gutiérrez, y de todos, se pongan al servicio de la verdad. Así que ese es el espíritu con el que hacemos este video. Exactamente. Entonces podríamos decir estas dos cosas. Por ejemplo, en la Iglesia Católica no se pide la renuncia de la razón, ¿no? Ni tampoco se le exige necesariamente, ¿sí? Es decir, un creyente puede estar en la verdad sin usar su razonamiento, simplemente basta con que tenga el acto voluntario de asentir a lo que le es propuesto por la Iglesia, ¿no? Entonces, no se exige de suyo un uso de la razón, ¿sí?
pero tampoco se les excluye. Y además es natural que el ser humano, teniendo razón como una facultad, bueno, pues busque entender aquello que les he propuesto como verdad. De ahí que la Iglesia Católica nunca haya opuesto la fe y la razón. Bueno, algunos de sus teólogos podría ser que sí, pero bueno, en la doctrina, ¿no? En la doctrina nunca se ha excluido. Pero ¿qué pasa con el protestantismo? El protestantismo sí pide de suyo una renuncia de la razón, por lo menos por algunos instantes, ¿sí? En algunas cosas, no completamente, no absolutamente, pero por momentos, y se ve en la discusión que se tiene con los protestantes, que de suyo renuncian a la razón, ¿sí? Es decir, dejan de operar en ellos los principios especulativos de la razón para aceptar cosas, ¿sí? Que van en contra de lo razonable. Muchísimas gracias, Miguel. Me ha parecido formidable tu exposición. Realmente, esto lo digo al aire, te admiro, aprendo de ti y estoy muy contento de haber tenido esta conversación. Voy a repetir tus redes sociales. Lo pueden encontrar al Magíster en Filosofía, Miguel Ángel González, en Philosophicum Concilium por Facebook, ¿sí? Donde desde ahí Miguel se dedica profesionalmente a la consultoría filosófica. Así que por ahora creo que nada más. Te mando un abrazo, Miguel, y mi agradecimiento. Bueno, pues no me queda, Juan Carlos, sino agradecerte, mandarle un saludo a tu audiencia, ¿sí? Permitirme aprender de ti, porque he aprendido muchas cosas de ti, y bueno, espero poder seguir aprendiendo de esos conocimientos que tú tienes y que son tan útiles y acertados, ¿no? Sí, a veces lo más importante no es, por ejemplo, tener muchos datos, ¿no? Sino ordenar conceptualmente, ¿no? Conforme a la realidad, ¿sí? Es decir, conforme al orden de la realidad del docente, ¿no? Entonces, yo valoro mucho eso en ti porque tú lo tienes. Tú ordenas las ideas, la teoría, ¿sí? Conforme a la realidad. Y sabes aplicar conceptualmente las ideas, ¿no? Es decir, sabes identificar la relación que tiene el signo de la palabra escrita u oral con el concepto, ¿no? Eso no cualquiera lo hace, ¿sí? Porque se tiende a confundir que son la misma cosa, ¿no? Entonces yo valoro eso, le mando un saludo a la audiencia, espero que mis comentarios pues sean nutritivos, que puedan ser de valor, ¿no? Y bueno, estoy abierto también a la crítica, ¿no? Por supuesto, los dos estamos abiertos a la crítica y bueno, te agradezco tus palabras, aprecio mucho que estés aprendiendo de lo que yo doy y quiero decirte que en esta charla ha sido mutuo, yo también aprendí. Un abrazo y hasta pronto. Cuídate. También te invito a leer mis artículos publicados en mi sitio web que aparece a continuación.